Seguimos en el primer AgroSummit desde la rural y el financiamiento es fundamental para que la agroindustria pueda expandirse. Por eso llegó el momento de conversar sobre qué incentivos existen para financiarse y están con nosotros el Head de Agronegocios de Santander Argentino, Fernando Bautista, bienvenido. El gerente de Wealth Management de Banco Mariva, Pablo Santiago. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Y el gerente de Banco Macro, Adrián Scoseria. Bienvenidos, gracias por acompañarnos, por su tiempo. Y para comenzar, le quiero consultar al licenciado Bautista de Santander, ¿qué visión tiene de la nueva campaña agrícola y qué piensan que puede aportar Santander al sector? Bueno, la nueva campaña está planteándose hoy con una visibilidad de precios firmes, ¿no?, para los granos, que creo que el mercado considera que se van a mantener, y por ende necesidades de financiamiento que tienen que ver también con la expectativa que puedan tener los productores respecto a cómo van a evolucionar los principales indicadores, ¿no? Precio del dólar, precio de los granos, etcétera, como diciendo. Desde el punto de vista climático vemos que puede mantenerse el actual, digamos, estado más poco seco, ¿no? Y eso, bueno, deriva en una serie de decisiones que generalmente tienen que ver con poder invertir más en tecnología. En tecnología no solamente estoy hablando de equipos y de tecnología en equipos, sino especialmente en el paquete tecnológico que se invierte en cada hectárea, ¿no? Entonces, en base a eso, nosotros pensamos que va a ser una campaña en donde el productor va a estar viendo, por supuesto, la expectativa de tasa de interés, que de alguna forma compara con las tasas de inflación y en base a eso toma, ¿no?, diferentes decisiones de financiamiento. Desde nosotros del Santander ofrecemos una paleta muy amplia de productos que tienen que ver con financiamiento en pesos, financiamiento en dólares, cheques, tarjeta de crédito con convenios, con productores de insumos. Y creo que es el mix de todo eso y de acuerdo a la necesidad de cada productor va a ir tomando, va a ir decidiendo de acá hasta que se vaya acercando el momento de la gruesa. Claro. Pablo, quería aprovechar que estás acá. ¿Coincidís que la mejora en los precios internacionales, que desde su perspectiva se va a mantener por el clima, impacta positivamente en la inversión? Bueno, absolutamente, digamos, justamente como decía Fernando, el tener precios sostenidos implica también mejores en los rendimientos marginales y evidentemente eso es un catalizador para la inversión. Ahí es donde incluso eso en términos generales, y en un sector tan productivista como el agro, digamos, ahí es donde es mucho más relevante la inversión, porque es un sector que compite con el mundo y evidentemente la inversión es el motorizador de justamente campaña tras campaña. Ahí es donde, bueno, Mariva ha tenido, digamos, la visión de desarrollar determinadas líneas de negocios que le permite, por ejemplo, llegar al agro o llegar al financiamiento de determinados capital de trabajo o tecnología inclusive, donde, digamos, alternativas de productos como no solamente los transaccionales bancarios, sino también los bursátiles, les permiten llegar al mercado de capitales al sector. Y bueno, evidentemente también vimos que eso es una oportunidad para el agro, acercarse al mercado de capitales para financiarse a tasas muy competitivas. Claro. Adrián, ustedes desde Banco Macro ven también un incremento en la inversión. Sí, claramente coincido con Fernando y Pablo. Estuve recorriendo últimamente el interior de Santa Fe, Córdoba, La Pampa, y la verdad que uno se vuelve con una sensación muy agradable de las inversiones que están realizando en el segmento de agro. Para nosotros en Banco Macro es uno, dentro del mundo banca empresas, el segmento de agro es uno de los segmentos más relevantes, y se ve un empuje muy fuerte, se ve ganas de invertir. Vimos algunas demandas de gente que quiere expandirse en el área sembrada y una lucha importante, si querés, por no quedarse con los pesos en la cuenta, ¿no? Entonces, contra eso, toda inversión en insumos y en maquinaria agrícola, el productor lo ve muy bien y es ahí donde sale a buscar necesidades de financiamiento.
Así que sí, estamos muy activos con eso y coincido con mis colegas que realmente se ve un apetito importante por la inversión. Claro, sobre eso que mencionabas, Adrián, quería consultarte actualmente cuáles son los instrumentos más solicitados o qué herramientas buscan los productores. Bueno, en una primera etapa, si querés, de la pandemia, acordate que todo el productor podía acceder a las tasas subsidiadas, con lo cual creo que vamos a coincidir que esas tasas, originalmente el 24%, fueron muy atractivas para el segmento. Hoy en día, financiamientos en pesos y en dólares contra campaña, es decir, 300 días, 330 días de plazo, diría que es el instrumento más utilizado, es decir, deuda de corto plazo contra campaña, contra cosecha, ¿no? Entonces ahí nosotros en el banco aceptamos el mecanismo de pague con granos, y eso te diría que es lo que más traccionó. Por otro lado, también como mencionaban recién mis compañeros, la parte de lo que es financiamiento de compra de insumos y maquinaria agrícola, en el caso este último, con plazos hasta 48 meses. Eso también ha funcionado muy bien y hay bastante demanda. Claro, muy importante también, leí hace poco en uno de los informes de la Bolsa de Comercio de Rosario cómo crecen los márgenes quizás del maíz y tiene una inversión mucho mayor comparado quizás a la soja. Por eso aprovecho también, Fernando, para consultarte ustedes desde Santander qué instrumentos les demandan, si son más o menos los mismos. Son, digamos, como decía Adrián, son similares. Lo que busca el productor es financiarse a cosecha, ¿no? Puede tener los pesos hoy para poder comprar los insumos y pagar a cosecha 300 días, 330 días, un año. Los instrumentos son similares, son préstamos comerciales en pesos, en dólares. Esto para lo que sería el capital de trabajo y para lo que sería, digamos, la compra de insumos. Tenemos también cheques, se utiliza mucho el cheque, algo que se habla en el campo y hablan los productores, cheque especificado, que es un cheque descontado a largo que permite dar hasta un año de financiamiento. Y por supuesto los préstamos de largo plazo que tienen que ver más con inversiones en capital, en maquinaria agrícola, ¿no? Que son sí, hasta 48 meses y pueden ser en pesos, también en dólares. Hay bastante competitividad en dólares, hay liquidez en dólares, si bien el productor hoy por hoy no está buscando masivamente dólares, hay casos en donde, de acuerdo a su estructura productiva y cuáles son los productos que termina produciendo y vendiendo, los dólares también pueden ser atractivos a tasas interesantes, ¿no? Entonces son más o menos los mismos instrumentos que se están utilizando en todos los bancos, ¿sí? Enseguida volvemos porque te quiero consultar sobre tu perspectiva de los e-checks, pero voy a aprovechar primero para consultarle a Pablo cómo lo ven desde Mariva. La pandemia aceleró más en el mundo del agro muchos procesos de digitalización. El e-check fue una de las herramientas elegidas. ¿Crees que si Dios quiere, una vez que se vaya solucionando la pandemia, se van a mantener estas herramientas y puede haber nuevas? A ver, evidentemente algunos cambios estructurales o la pandemia como fenómeno social ha transformado y ha catalizado otros procesos o nuevos procesos de vinculación de clientes o de transaccionabilidad de los clientes. Hay cambios que evidentemente llegaron para quedarse. Hemos visto y tenemos evidencia del el aumento en la productividad tanto de los clientes como nuestras, por lo cual es beneficioso continuar con esas tendencias. Ahí es donde hay nuevos productos para desarrollar y ahí es donde, digamos, no solamente los productos transaccionales bancarios tradicionales, sino también otros productos que también requieren de otro tipo de productividad, tecnológica me refiero, o digital, como por ejemplo el acceso a los mercados bursátiles o al mercado de cheques de pago diferidos. Digamos, todo el andamiaje tecnológico que requiere eso, bueno, la pandemia lo ha catalizado, el sector financiero y el sector de agronegocios ha respondido y la productividad está ahí y los beneficios están ahí para todos. Perfecto. Desde Banco Macro, Adrián, ¿cómo vivieron el avance de la digitalización por la pandemia? Y la verdad que claramente aceleraron los plazos de lanzamiento de ciertos productos, no solo los relacionados al agro, sino otros productos, ya sea de banca individual o portales de cobranzas, el macroclick de pago, varios productos que teníamos ahí en cartera para lanzar. La pandemia hizo que
que tengamos que adelantar esos plazos, ¿no? Con lo cual se adelantaron los plazos, vino definitivamente para quedarse. Para darte un número concreto, hoy el 35% de los cheques son e-check, son cheques electrónicos. Y pensá que hoy en día también a través de la banca de internet se puede hacer el descuento de ese cheque, con lo cual el tema presencial, que era en un momento con la pandemia imposible de acceder o de ir a una sucursal o salir de tu casa, todos estos instrumentos hicieron viable que las compañías puedan seguir operando con cierta normalidad, ¿no? Así que claramente vino para quedarse. Perfecto. Fernando, recién comentábamos entre todos a veces la necesidad del productor de deshacerse de los pesos, quizás quedarse sobre los granos. ¿La costumbre del canje de granos está aumentando? ¿Cómo está actualmente? Es una buena pregunta. El canje de granos está en medio de una transformación, creo yo. Es típico del sistema productivo argentino hace muchísimo tiempo. De hecho, de alguna forma fue una primer respuesta a financiar comercialmente ese producto, claro, no bancariamente. Y en este momento hay varios bancos que ya están operando, como decía Adrián, con la recepción de granos como forma de pago. Me parece que es algo que va a seguir existiendo. Lo conecto con la pregunta anterior respecto a la digitalización, sí, que no se queda solamente en los e-checks, que es un producto, digamos, claramente digitalizado, pero que tiene que ver mucho con cómo nos vinculamos, cómo se vinculan los bancos, las instituciones financieras con sus clientes. Es una forma totalmente diferente. Muchas veces la pandemia, como decía Pablo, aceleró mucho la adopción de canales digitales y permitió que prueben que muchas veces es mejor. A veces el producto tiene que salir del campo y manejar 30 kilómetros para hacer una consulta en una sucursal. Sí. Hoy con un e-check lo tiene resuelto en el lugar donde alcance a tener señal. Pero además en la forma de vincularse con las diferentes plataformas cambia totalmente la forma en que va a poder llegar a una solución financiera que, como estábamos comentando, no solo incluye los productos tradicionales, sino muchos otros, ¿no? La posibilidad de tener más respuestas a las múltiples necesidades que tiene hoy el productor. Entonces, el canje entre ellas, ¿no? El canje, claro, de granos entre ellas. Claro. Pablo, quiero consultarte qué opinás, si crees que en un futuro esta costumbre del canje de granos podría pasar a realizarse a través de criptomonedas. Bueno, a ver, toda esta transformación digital nos ha, digamos, transformado y nos ha cambiado hasta el vocabulario. Digamos, el cryptocurrency es la búsqueda de la desintermediación. Evidentemente, manifestarse en una tradición tan arraigada y de tantos años, como mencionaba Fernando, del canje de granos, a la desintermediación total que implica la criptomoneda, parece un camino, digamos, larguísimo. Claro. A mí me cuesta visualizar cuáles son los catalizadores para transformarnos hasta ahí, pero evidentemente eso también es un cambio de tendencia global. La desintermediación existe y también es una tendencia. Seguramente vamos a ver cambios justamente en las tradiciones. Creo que para llegar a la criptomoneda, particularmente en la realidad económica argentina, pues vamos a ver muchos cambios parciales antes de llegar ahí, digamos. Falta mucho todavía. Parece. Muy bien. Adrián, ¿cómo lo ves desde Banco Macro? Sí, coincido con Pablo, más allá que vos sabés que hay uno de los grandes traders que opera en la Argentina, un gran complejo sojero, ya realizó la primera transacción agrícola a través del blockchain. Creo que cuando lo lleves a la idea del productor, del farmer más chiquito del interior del país, va a llevar un tiempo. Eso por un lado. También te queda la duda, es decir, con lo rápido que cambia la tecnología, por ahí uno piensa que un año es mucho y tal vez en un año estamos, en vez de hablar del canje de granos, estábamos hablando de pagar con criptomonedas. Vos pensás que hoy en Estados Unidos los autos Tesla te dan la oportunidad de pagarlo con una criptomoneda. ¿Quién hubiera pensado hace 4 años o 2 años que un auto lo ibas a poder pagar con una criptomoneda? Considero claramente que a futuro, imagínate un hijo de un farmer, de las familias que siguen teniendo los campos, que tiene hoy 20 años, yo creo que termina tal vez de recibirse de ingeniero agrónomo y va a estar operando el campo y va a hablar de esto como una realidad. Así que yo creo que
que se viene y hay que ir preparándose. Sí, estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Para ir cerrando, recién en el panel anterior, Gustavo mencionaba la importancia que tiene hoy en día la sustentabilidad en el agro. Quería consultarles, si les parece, arrancamos por Pablo, cómo se relaciona con el financiamiento, si hay ciertos beneficios. Por supuesto, digamos, hay todo, digamos, una tendencia global en privilegiar la señal del ESG, digamos, la sostenibilidad del gobierno corporativo como un atributo en las fuentes de financiamiento a través particularmente de obligaciones negociables y de otras fuentes de financiamiento como, digamos, un atributo a tener en cuenta para que no solamente en el agro, sino en otros sectores la sostenibilidad sea algo a buscar, digamos, no solamente por el inversor, sino también como un atributo genuino al emisor, o sea, al tomador del financiamiento, ¿no? Claro, Fernando, desde Santander, ¿cómo trabajan con la sustentabilidad? Santander tiene una bandera de sustentabilidad que excede al agro y es una de sus banderas globales, ¿no? Nosotros declaramos hace poco nuestro objetivo de ser carbón cero o de cero impacto en la huella de carbono para el año 2050, y eso tiene muchas implicancias. Tiene implicancias de a quién financiamos, cómo lo financiamos y justamente quienes toman ese crédito, qué huella dejan también. Entonces tiene implicancias transformadoras en la forma en que vemos a nuestros clientes y en cómo les prestamos. Puntualmente en Sudamérica, nosotros ya estamos trabajando un producto que básicamente conecta dos mercados. Al ser un banco global, conectar un mercado brasilero que genera crédito carbono con clientes europeos que necesitan comprar crédito carbono. Y estamos tratando de armar, digamos, la intermediación entre ambos para que pueda pasar y que el farmer brasilero se vea con el beneficio de poder estar generando crédito carbono, por ejemplo, si no tala esas 50 hectáreas de bosque natural para sembrar soja, por ejemplo, que pueda tener un rédito por eso y no simplemente lo haga por amor al arte. Y que del otro lado, empresas o compañías europeas que están no están llegando a sus metas de crédito carbono pueden estar comprando. De esa forma se monetiza, se le da un valor y se puede intermediar. Hay muchos proyectos, estamos muy metidos en entender en qué vuelta, cómo podemos encontrar lo que hablaba el ESG mucho más presente y más contundente a la hora de dar servicios financieros. Y hoy por hoy lo que creo que es la principal dificultad o obstáculo a superar es cómo hacemos para parametrizar o estandarizar la medida. De cuánto va, o sea, si hago una hectárea en soja en Pergamino, dejo una huella de carbono muy diferente a la hectárea de soja en Corrientes. ¿Cómo hago para parametrizar esas cosas y poder premiar a quien utilice mejores prácticas y deje menos huella de carbono? Estamos dedicándole mucho tiempo a eso. En algún momento vamos a estar en un cortísimo plazo encontrando un producto que pueda estar premiando a aquellos que tengan mejores prácticas y que realmente velen por el impacto de las cosas que hacen en sus actividades. Fundamental los incentivos económicos para promover este tipo de prácticas. Desde Banco Macro también intentan fomentar estas políticas sustentables. Totalmente, estamos trabajando ahí con un organismo internacional en la provincia de Misiones, con nuestra gente del Banco en Misiones, para avanzar en este tema de lo que son las economías, si querés, sustentables. Y que no contaminen. Justamente ayer tuvimos una reunión con un cliente acá en el banco que está con una producción de un tipo de granos que ayuda a recuperar más rápido la tierra después de una producción de maní o de algún tipo de cultivo que daña la tierra. Todo eso creo que, como bien decían ahí los colegas, tiene que terminar en un beneficio, por ejemplo, en la tasa de interés. Claro. Ya sea si es una obligación negociable para financiar el proyecto o un préstamo sindicado o cualquier tipo de préstamos que las instituciones financieras demos para apoyar estos proyectos, tiene que tener una diferencia entre un productor que no está poniendo foco en este tema con un proyecto de inversión que lo tenga como tema central. Y también, así como creo el tema digital, esto antes no se charlaba tanto, hoy creo que en todas las instituciones financieras hasta tenés un departamento que se encarga de estos temas cruciales, ¿no?